Desde este humilde canal informativo de Click Ciudadano hemos decidido venir a 4 de las regiones más importantes del sur para comprobar in situ qué piensan, qué sienten y qué tienen que decir las personas que habitan aquí frente a la crisis política. Hoy la ciudad que nos recibe a más de 2.500 metros de altura y con esta hermosa vista es la histórica ciudad de Ayacucho. El 15 de diciembre del 2023, 10 civiles en Ayacucho fueron asesinados por fuerzas militares en medio de un contexto de protestas sociales. El resultado, una sociedad más fragmentada, sin justicia, sin confianza y sin paz. Y es que aquí es donde aparece el primer gran problema, el terruqueo. Una práctica política que consiste en acusar de manera arbitraria de terrorista a quienes defienden derechos humanos o buscan justicia, con el objetivo de desacreditar y estigmatizar sus ideas. La pregunta es, ¿puede la sociedad dialogar cuando son las mismas autoridades las que promueven el terruqueo? Que ha habido 10 muertos en el 2022 y el gobernador de Ayacucho avala eso, ¿no? Y que ahora que hay un nuevo conflicto social con la vacancia de Dina Boluarte, terruquea a los jóvenes de la generación Z que están participando en estas movilizaciones, igual que el primer ministro del actual gobierno, que los llama herederos del MRTA. En esas condiciones el diálogo está bloqueado. El asesinato de los 10 ayacuchanos ha generado esta perversión de la política, ¿no? Donde el terruqueo es la forma de eliminar a mi enemigo. No nos matan por terroristas, sino nos terruquean, nos dicen terroristas para asesinarnos. El 15 de diciembre de 2022 han asesinado a 10 ciudadanos inocentes, de los cuales hasta nuestro propio gobernador salió terruqueador. Ninguno de ellos portaba arma, tampoco ninguno de ellos le resultaba una amenaza para los militares. Pero en vez de que el gobierno dialoga, empezaron a disparar quemarropa, de los cuales soy uno de ellos, el herido. Y estamos esperando yo exijo que se haga memoria, justicia y reparación integral. Claro. Para los afectados. Lo cierto es que en cualquier escenario de convulsión social de esta magnitud, son las organizaciones civiles como las ONGs las que podrían contener el abuso del Estado defendiendo los derechos de los afectados. Sin embargo, en un contexto donde la democracia está cada vez más debilitada por la aprobación de leyes que paradójicamente limitan más los derechos de la sociedad civil creando un clima de impunidad, es todavía más difícil encontrar justicia para quienes viven en carne propia el atropello de sus derechos. El Estado mismo ha hecho persecuciones a ONGs que defienden y trabajan por los derechos humanos. Ahí está PRODE, ahí está IDL, algunas organizaciones civiles también, sociedades, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todo eso. Asistían, apoyaban, sobre todo las víctimas en Ayacucho son muchas que hasta ahora no pueden encontrar justicia. Han tenido el apoyo, por ejemplo, de IDL, APRODE y otras ONGs. Y eso ahora nos limita. Esto es un tema que también ven como es fundamental, importante que esas leyes se deroguen. El tema de la amnistía es otro tema que realmente ha molestado mucho a la población, sobre todo a las víctimas de la violencia. Pero ¿pueden creer que a pesar de este contexto tan adverso y hostil para las organizaciones sociales, la esperanza aún no está perdida? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Yo creo que sí hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque hay una generación nueva que está incursionando en los cambios en el país. Pero además están incorporando en la agenda o en el discurso temas que anteriormente a ellos no les competía. Por ejemplo, esta generación Z sale abanderado de un tema que no les correspondía directamente a las AFPs. Ellos no son obligados. Tiene que ver con su futuro, ¿no? Claro, ya están viendo el futuro. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es que esa generación, que antes no hacía eso, la generación respondía por las causas que a ellos les competía en el momento que están pasando, ¿no? Lo inmediato? Pero ellos están levantando banderas que en el futuro les va a afectar. Claro. Sí, es absolutamente distinto. Si no conversamos, si los peruanos no nos sentamos para entendernos,
no un monólogo, sino un diálogo. Es decir, no solamente las personas, nos reunimos solamente con las personas que piensan como nosotros, sino reunirnos con las personas que discrepan con nosotros para tratar de llegar a consensos. Parece que eso es lo fundamental del diálogo. Lamentablemente en nuestro país esa política de diálogo no existe. Lo cierto es que mientras las autoridades seguían enfrascándose en disputas por el poder, desde la ciudadanía sí hubo esfuerzos valiosos para dialogar. Pero esta historia no la voy a contar yo, sino los propios protagonistas que iniciaron este gran camino. Convocamos a muchas organizaciones sociales para analizar la situación y ver qué salida le damos a este problema, ¿no? Muchos afectados, hay muertos en Ayacucho, ¿no? Iniciamos una serie de reuniones para evaluar, mirar qué podíamos hacer. Primero para escucharlo porque no había espacio de escucha. Y creo que fue importante porque cada dirigente, cada representante de organizaciones nos decía lo que pensaba de la coyuntura, pero también del gobierno, de lo que había pasado con Castillo, en fin. Para empezar, yo cuando inicié sentía un poco de miedo, incertidumbre, pero a la vez también encontraba un poco de esperanza. Lo que yo detecté en este espacio es más que nada que escuchan las voces de diferentes organizaciones, lo que el resto de los poderes no lo hacen. En enero del 2023 logramos reunir a todos los sectores, empresas privadas, el Estado, la sociedad civil, para comenzar a construir una agenda común. La región Ayacucho debe ser una de las regiones más dispersas en el mapa geopolítico del país, ¿no? Porque nuestro país es un país pluricultural, multilingüe. En la medida de que la democracia incorpore en sus principios básicos la transversalidad, la interculturalidad, no vamos a poder dialogar, no vamos a poder entendernos. Creo que nos da la gran tarea a quienes venimos participando de seguir replicando y de seguir enseñando a la población de los diferentes grupos etarios, ¿no? O a la población subgeneracional, porque creo que una población con conocimiento y una población educada piensa y elige mejor a sus autoridades, ¿no? Y es que qué diferente sería si las autoridades entendieran que el diálogo no es lo último que hay que hacer con los ciudadanos, sino lo primero. Porque ¿alguna vez te has imaginado una sociedad donde los problemas públicos sean resueltos no solo con la decisión de las autoridades, sino también con la decisión y participación de la propia ciudadanía? Esto que acabas de escuchar se llama gobernanza, un enfoque que se viene implementando desde hace años en diferentes países con la finalidad de que el Estado no trabaje para la gente, sino con la gente. Y justamente sobre gobernanza es que los diferentes líderes y lideresas de aquí de Ayacucho vienen recibiendo capacitación. Porque eso sí, este proceso de diálogo no solo es conversar, sino también aprender. En conceptos grandes yo tenía el tema de gobernanza, gobernabilidad, ¿no? Y gestión pública. Ahora sí se ha diferenciado, se ha detallado y esto creo que se necesita hacer las réplicas para que la población, los ciudadanos conozcan. A veces, por desconocimiento sentimos de que es función simplemente del gobierno, ¿no? Plantear políticas, ejecutar obras y lamentablemente todas estas políticas deben nacer de la necesidad de la población y en este caso generar gobernanza significa de que la autoridad con la población debería de trabajar de manera articulada para poder satisfacer esa problemática pública, ¿no? No se quiere que reemplacen, ojo, o sea, no se trata de que la población va a reemplazar a sus autoridades, sino que lo que se quiere es que la población tenga alguna capacidad junto con su autoridad, o sea que no es que, digamos, la autoridad solita va a definir las cosas, sino que es la población a través de sus mecanismos de diálogo institucionalizados a través de la gobernanza pueda generar una capacidad de poder a la población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generar leyes que efectivamente le den poder. Yo entiendo que en España, y creo espacios ya no son consultivos, sino resolutivos, ¿no? En donde si la autoridad, el funcionario participan de una reunión con la población, esta población propone ideas y la autoridad o los funcionarios lo aceptan, eso debe ser de cumplimiento obligatorio. Y es que la gobernanza en el Perú sería todavía más fácil si los políticos estuvieran dispuestos a escuchar lo que la propia ciudadanía ya ha identificado como problemas prioritarios, como en Ayacucho, donde la agenda ciudadana está más que clara. El tema de los derechos, el tema de la justicia, el tema del agua, la seguridad alimentaria,
la crisis hídrica es un tema que preocupa muchísimo. Se va dando en estos últimos años conflicto, porque de todas maneras conflicto entre el agua para consumo y el agua para riego. Los meses en que más hay conflicto entre agricultores, entre usuarios, por ejemplo, es desde el mes de agosto, septiembre, octubre hasta noviembre, hasta que comiencen las lluvias, ¿no? En ese espacio ya también es el tema de la contaminación. No podemos hablar de un agua limpia como se podría necesitar, tanto para riego y muchas veces, en estos 50 kilómetros que recorre el canal, hay algunas viviendas que todavía utilizan esta agua de canal para consumo humano. La agenda prioritaria, en primer lugar, nada se va a hacer si no se eliminan la corrupción desde adentro. Si pueden haber bonitos programas, bonitas cosas, pero si atrás de eso va a haber una política de corrupción, entonces no se va a lograr que la ciudadanía vea con buenos ojos al gobierno. La gente ya se cansó de eso, que en algún momento lo consideraban casi como una virtud. Roba, pero hace obras. Ahora eso ya no. La gente no quiere que se robe, la gente no quiere que se malgasten los fondos del Estado. Si los políticos o aquellos que quieren dirigir el país no tienen como principio el respeto a la vida humana, en principio, ese no es un proyecto de vida. Es un negocio. Y menos proyecto de país. Menos proyecto, porque el país es los ciudadanos. Y en segundo lugar, es fortalecer la cultura democrática. Desde estos pequeños espacios se podría construir una agenda en común, netamente de la necesidad del pueblo. Pero entonces, si la agenda está clara, ¿qué tiene que pasar con los partidos políticos para que esta situación cambie? Y acá no es un problema que sea de izquierda o de derecha, es un problema de gente honesta que sea la que gobierne. Eso garantiza que no se vaya a meter el dinero público al bolsillo. Eso necesitamos. Gente que le dé confianza al ciudadano de que es posible construir un país sin corrupción. Estamos haciendo un poco de incidencia para ver de qué manera están planteando sus planes de gobierno. Estos planes tienen que estar articulados, ¿no?, a los planes de desarrollo. Este plan de desarrollo nace de la demanda de la población. Yo creo que lo clave ahora sería que espacios, nosotros tenemos ese interés, por ejemplo, es de generar una capacidad analítica, una capacidad crítica respecto de su propia realidad, una interpretación de la realidad. Y sí, esa realidad es posible comprenderla escuchándola siempre desde las voces de los propios ciudadanos. Es así como nos despedimos de Ayacucho, esperando también que este mensaje llegue a los destinatarios correctos, o sea, a aquellos que desde la política buscarán en estas elecciones representarnos. Y esperamos que cuando eso ocurra, los políticos no olviden que son los ciudadanos la base de nuestra democracia. Bueno, y así hemos terminado nuestro recorrido por la ciudad de Ayacucho, no sin antes agradecer también a quien nos ha apoyado en la cámara, a Félix Guaitaya, y al mismo tiempo para que ustedes tengan conciencia de que en este video han aparecido voces directas que están participando activamente en estos procesos de diálogo que son importantes frente a lo que vivimos en el país como crisis política. Por eso les pediría que puedan compartir este video con sus amigos, conocidos, y no olvidar que nos vamos a ver en el siguiente video en donde estaremos visitando la siguiente región del sur.